Muy bien. Yo soy Paul Francés, soy cofundador de Lexdoca, una startup. Llevamos 4 años en el mercado y, a diferencia, ¿no?, un poquito de lo que se ha comentado en otras ponencias, nosotros en vez de 20 tech, 80 legal, somos 80 tech, 20 legal, ¿no? Tenemos el foco en la tecnología. Yo especialmente soy ingeniero informático y, como tal, lo que hemos creado nosotros es una solución de acuerdo a un problema que tienen sobre todo lo que son las empresas. Nuestro software, ¿vale?, un SaaS B2B, software as a service pensado de empresas que trabajan con empresas, se basa en optimizar procesos automatizando lo que es la documentación dentro de la misma empresa. Entonces, una de las cosas interesantes de Lexdoca es que, para empezar, un mismo usuario puede gestionar múltiples cuentas, ¿de acuerdo? No tienes que lidiar con múltiples nombres de usuario ni correos electrónicos para gestionar, pues, por ejemplo, múltiples sedes o, en caso de un bufete de abogados, múltiples clientes. A partir de ahí, tenemos un sistema de miembros con permisos granulados que permiten hacer que cada persona de la empresa, no necesariamente abogados, puedan ejecutar cierto tipo de acciones. ¿De acuerdo? Y de entre muchas de las cosas que tenemos en el sistema, vamos a hacer foco en lo que es la gestión documental, que es todo lo que viene a ser la gestión de modelos automatizados y documentos. ¿De acuerdo? Los documentos en Lexdoca siempre parten de lo que son las plantillas, ¿vale? Plantillas que no son lo que hoy en día nosotros conocemos, son verdaderamente plantillas inteligentes. Y esa inteligencia se la ofrece el abogado. Nosotros hemos desarrollado una tecnología que es como un editor en Word que te permite definir, sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento técnico, todo lo que es el árbol de decisiones que puede tener una tipología de documento, un acuerdo de confidencialidad, contrato de prestación de servicios o cualquier otro documento. No tiene por qué ser un contrato, ¿de acuerdo? Somos agnósticos a legislaciones y a idiomas. Nuestra plataforma sirve para cualquier empresa de cualquier parte del mundo, desde auditoras que generan informes hasta consultoras que también gestionan, pues, documentos con sus clientes, hasta abogados que gestionan los contratos de sus propios clientes. Entonces, bueno, más allá de los contratos que puede tener la empresa, que en este caso sería Testing Corporate, ¿vale?, empresa de pruebas, Lexdoca también tenemos un equipo de abogados, ¿no?, que se encarga de realizar modelos automatizados para que vosotros podáis entrar y utilizarlos o adaptarlos 100% a vuestras necesidades. Estamos hablando de más de 100 modelos que ya están listos, donde nosotros adicionalmente, ¿no?, pues te damos una información básica para que sepas exactamente para qué te sirve este documento, cuándo hay que usarlo, cuándo no hay que usarlo, cuál es el contenido esencial, opcional, la información que necesitarás y la legislación aplicable. ¿De acuerdo? Todo esto es importante decir que no es inteligencia artificial, estos son humanos, abogados realizando su trabajo, ¿vale? Nuestra plataforma no pretende, ¿no?, evitar que el abogado realice su trabajo, sino optimizarle el tiempo para que dentro de las operaciones de una empresa puedan trabajar todos mucho más rápido. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo?, es nos vamos a ir a generar un acuerdo de confidencialidad, ¿vale? Aquí pondremos, pues, por ejemplo, vamos a crear el documento que parte de esta plantilla que nuestros abogados han hecho, que es de un acuerdo de confidencialidad, y entonces empezamos, ¿vale? La creación de un documento en Lexdoca, como podéis ver, no es un documento Word, ¿vale? Nosotros hay un texto que podemos seleccionar y, por mucho que yo escriba, no se va a cambiar. Con esto queremos dos cosas: minimizar el error humano y asegurar el cumplimiento de las palabras del propio abogado. Queremos siempre mantener la literatura del abogado en nuestros documentos. Entonces, ¿cómo realizamos los cambios en un documento? Bueno, el abogado puede definir sus propias preguntas, que pueden estar basadas en contexto y explicadas para que una persona que no tenga conocimiento legal pueda ser capaz de entender y responder, y con ello podemos automáticamente modificar el contexto de un documento. En este caso acabamos de hacer que todo el contrato, cuando digo todo el contrato es literalmente cada uno de los puntos, comas, singulares, plurales, y cualquier otro contenido que pueda tener el contrato, se modifica en tan solo un clic, ¿vale? Hemos cambiado de redactar un contrato a hacer clics con nuestro ratón para que el contrato se adapte 100% a las necesidades que tienes en ese momento, siempre utilizando la literatura del abogado, ¿de acuerdo? Entonces, luego tenemos validación de datos, en este caso pues nada nuevo hasta aquí, y luego tendríamos, por ejemplo, la introducción de datos automatizados. De nuevo, ¿para qué? Para evitar generar errores. En vez de estar copiando y pegando datos de un lado al otro, ¿no?, el sistema automáticamente te puede automatizar todo este flujo. Entonces,
En caso de que no tuviéramos los datos, cosas que suelen pasar, ¿no?, en el inicio de una relación comercial con un tercero, el sistema te permite generar un formulario inteligente, ¿vale? En este formulario, ahora me lo voy a mandar a mí, ¿vale? Para que veáis lo que recibirían, pues en este caso, los clientes de la empresa, ¿de acuerdo? Ahora, simplemente el documento no se ha introducido ningún dato, ¿vale? Vamos a entrar en la bandeja de entrada y aquí tenemos una petición para rellenar los datos. Esto es lo que recibe el cliente, ¿vale? Este cliente pues tiene un formulario aquí que, como podéis ver, a medida que respondes las preguntas, ¿vale?, estas se van modificando, ¿no? Para hacerlo simple y para poder avanzar rápido en la demo, ¿vale?, vamos a ir respondiendo pues, las preguntas de una forma mucho más ágil, ¿vale? Aquí podemos definir la tipología de documento. Toda esta información que veis aquí es información escrita por el abogado de la empresa, de tal manera que siempre vuestro cliente sabrá la información que tiene que rellenar, ¿vale? Dicho con las palabras de vuestros abogados. Aquí vamos a introducir datos ahora mismo de prueba. Y otro detalle, ¿no?, es que mucha gente dice, ostras, bueno, pero ¿qué datos estoy poniendo? ¿Dónde los estoy poniendo? Pues mira, aquí tenemos, ¿no?, en tiempo real, ¿no?, cómo el documento se va redactando. Bueno, ahora mismo nos acaba de aparecer esto aquí. Bueno, cómo el documento se va redactando con las preguntas que nosotros vamos respondiendo. Aquí tenemos las respuestas que hemos hecho, ¿vale? Y una vez nosotros guardamos y mandamos el documento, ¿vale?, podemos volver aquí y podemos ver cómo el sistema automáticamente no solo ha introducido los datos, sino que todas estas partes que dependían de las preguntas se han escrito en tiempo real, ¿de acuerdo?, usando el contenido que nos ha dado nuestro cliente. Otros detalles que tiene el sistema: si nosotros intentamos ir a la siguiente fase, ¿de acuerdo?, el sistema no nos va a dejar. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas preguntas que nuestro abogado ha dicho que son obligatorias para poder generar este documento en su versión final. Así que rápidamente ahora vamos a responder todas estas preguntas. ¿Puedo preguntar por el tiempo? Perfecto, no te he dicho nada por eso. Bueno, ya, pero ¿cuánto me queda? 3 minutos. 3. Vale, muy bien. Pues bueno, aquí podemos tener campos por defecto, ¿no?, que en este caso pues vamos a poner 1 euro, ahora veremos por qué. Y, a ver, está yendo bastante mal el internet. Aquí podemos definir, todo esto son preguntas definidas por nuestro abogado, por lo tanto se pueden preconfigurar para todos los casos. Por condición de cómo funciona el sistema a la hora de crear un documento, ¿de acuerdo?, este no requiere de revisión, porque tienes la certeza absoluta de que todas y cada una de estas palabras han estado escritas por tu abogado. En caso que quisieras optimizar el proceso, este documento te lo ha rellenado el comercial y quieres que el abogado lo revise, este no tendrá que leerse el documento por el mismo motivo. Lo único que tiene que hacer es ir revisando las preguntas basadas en contexto para asegurarse de que realmente, ¿no?, el contenido del documento es más óptimo. De esta forma lo que hacemos es optimizar en más de un 95% todo el tiempo, tanto de creación como de revisión. Por temas de tiempo, ahora no podré entrar en el proceso de negociación, ¿de acuerdo?, pero básicamente es una herramienta que te permite mantener una trazabilidad completa y una transparencia completa entre todas las partes, ofreciendo un sistema colaborativo, ¿vale?, y evitando lo que es el versionado. El típico, te mando la versión 1, haces cambios, me mandas la 2 y luego, después de 27 versiones y 1 mes y medio, a saber qué es lo que hemos hecho en todo ese proceso. Nosotros somos capaces de guardar todo esto. A partir de aquí, ¿vale?, puedes mandar el documento a firmar, el sistema detecta todas las partes, ¿vale?, y automáticamente nos ha mandado un correo electrónico para firmar. Aquí no innovamos en nada, de hecho, para ahorrar tiempo, no voy a firmar el documento, ¿vale?, pero aquí puedes usar tanto nuestro sistema como conectarte con Signaturit, DocuSign, Firmafy, el proveedor de confianza que vosotros queráis. Dicho esto, el sistema, ¿qué más te ofrece? Aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Aparte de la auditoría, tanto de los documentos que han sido firmados como de los documentos que han sido negociados, todo este registro lo tenemos disponible para vuestro uso, más en un futuro, por ejemplo, para realizar Big Data y poder optimizar vuestras propias negociaciones dentro de la empresa. También te permite gestionar lo que vienen a ser los recordatorios, ¿vale? El sistema te permite configurar y crear de forma automática o manual los recordatorios en base a cualquier fecha que dependa de este documento para asegurarse, ¿no?, de que no tengáis ningún problema a la hora de un cumplimiento con una fecha límite dentro de un documento. Y aparte de esto, también simplemente os quiero enseñar muy rápido, no vamos a hacer el ejemplo, la herramienta de inteligencia artificial que, a diferencia del típico chatbot en el que tú tienes que estar haciendo las preguntas, para una empresa nosotros hemos agilizado la operativa permitiéndote generar tus propios
playbooks de preguntas hechas por ti o por tu propio abogado, en el que puedes definir exactamente qué quieres preguntar, de tal manera en la que puedes subir en masa todos los documentos que necesites y a partir de ahí el sistema te irá dando las respuestas, ¿no?, a toda la información que le has solicitado. ¿Listo? Muy bien, muy bien. 10 minutos clavados, ¿eh? ¿Has visto? Entonces, a ver, Josep. Vamos allá. Sí. Te lo empiezo a contar cuando Conecte, sí. no corras. Sí, no, con calma, con calma. Sí, somos tequis. Suerte que he preguntado por el tiempo. No, pero estabas bien. Ya. Estabas bien. Yo te iba a avisar al minuto. Igual. Vale. ¿Te lo puedo empezar a contar? Ya puedes empezar. Listo. Vale. Vamos directamente a ahorrar etapas. Lo primero, hemos visto durante toda la jornada de hoy, hemos visto un montón de soluciones que hacen cada una cosa determinada. Cada uno es muy bueno en lo que hace, pero necesitamos algo que una todo esto. Muchos ya lo iréis viendo, encontraréis una aplicación de gestión de X o de Z, pero ¿cómo interrelacionamos todo esto? Pues esto nos lo encontramos hace 4 o 5 años dándole vueltas qué podíamos hacer. Nosotros hemos trabajando, yo personalmente, con el sector legal prácticamente 30 años y hemos hecho herramientas de inteligencia artificial pues para leer la documentación que viene del juzgado, las famosas notificaciones, hemos hecho robots que van a leer las cuentas de consignación, hemos hecho muchas cosas, pero cuando teníamos que llevarlo a la explotación, la empresa, el despacho que utilizaba estos softwares tenía que integrarlos de alguna manera, o sea, necesitaban gente de IT para integrar o tenían, por ejemplo, proveedores externos que querían utilizar, estos son unos cuantos, pueden haber muchísimos más, y se encontraban con el mismo problema, que cada nueva funcionalidad que querías integrar en tu sistema, tenías que aprender y integrarlo, saber cómo funcionaba tu plataforma, si la tenías tuya o si no tenías que hablar con el proveedor de tu software, de tu CRM, de tu software de gestión y demás, y luego con el nuevo proveedor. Y entonces ahí es cuando salió la idea de Juritex 360. Juritex 360 no deja de ser un gestor de flujos de trabajo que nos permite de una forma muy sencilla interrelacionar, orquestar todas estas tecnologías, tanto proveedores externos como todo lo nuevo que está saliendo de inteligencias artificiales, ¿vale? Ahora os enseñaré un ejemplo de cómo traemos esto, pero la idea base es tener a alguien que hable con todos estos diferentes actores, sean aplicaciones muy distintas, pues de jurisprudencia, gestión de contratos, cualquier tipo de cosa, repositorios documentales, etcétera, versiones diferentes de las inteligencias artificiales, sistemas diferentes de inteligencia artificial, pues para extraer el texto de un documento, para obtener las intenciones de un documento, machine learning contra GPTs, etcétera. Y en esta idea, pues construimos Juritex 360. Y os vamos a enseñar, si Internet lo permite, un par de usos de esta herramienta. Vale. Es una herramienta muy pensada para la interconexión y donde los usuarios realmente solo vienen aquí a hacer el trabajo que tienen que hacer. Es muy sencillita porque realmente el trabajo, la idea es que ese 60-80% del trabajo que podemos automatizar lo haga directamente la herramienta. Y aquí tenemos una serie de familias de flujos de trabajo, ¿vale? Y tenemos los extractores de información, ¿vale? Los extractores de información son unos flujos de trabajo que tenemos preparados, todo esto es configurable por el usuario, por el equipo que sea, donde tenemos una serie de etapas. Y el sistema en estas etapas ha cogido y ha extraído información de los documentos, los ha clasificado, ha ido a otro sitio y ha preguntado, puede hacer multitud de cosas, podemos conectarnos incluso al Ministerio de Justicia pues para hacer una presentación de una demanda, podemos obtener una notificación, podemos hacer muchas cosas. Pero lo que nos interesa enseñaros, en este caso, es este tipo de bandejas. Un segundo, que Internet no corre mucho. ¿Qué estamos viendo? Le hemos dado al sistema una carpeta con documentos totalmente sin clasificar, no hay nada en el nombre, no hay nada en la información, y el sistema me ha ido reconociendo cada documento indicándome lo que es. Ya, pues está bien, oye, pues mira, esto es una escritura notarial, esto es una póliza, ¿ves? Que la parte de abajo, aquí abajo me va indicando, queda la ventana un poco cortada, ¿ves? Lo que es cada cosa.
Luego, aquí no tengo puesta una plantilla, por eso se ven los campos así, luego os enseñaré con plantilla. Me ha sacado de cada documento, de una vez identificado el documento, la información que yo quería obtener. Oye, qué tipo de escritura es, etcétera. Pero lo más guapo de todo esto es cuando entramos en la parte de validaciones, que me dice, oye, pues esto es una carpeta de una póliza, además es ejecutiva porque hay una escritura notarial y pasa directamente a validación. O sea, ya podríamos darlo por bueno y con ese dataset que ahora os enseñaré podríamos construir nuestro asunto, nuestra información. Luego esto es muy interesante porque si nos falta un dato no lo estamos validando, no estamos obteniendo el dato correctamente. Imaginaos un DNI, hemos pedido al cliente que nos pase el DNI y el DNI no se lee o no podemos extraer bien la información. Podemos enviarle un formulario pues con el mismo sistema tipo LexDoca para pedirle a ese cliente que me facilite esa información que falta, etcétera, y continuar el flujo de trabajo. Todo pensado para no perder tiempo en tareas administrativas. Y aquí, por ejemplo, veríamos que el sistema me ha dicho, oye, pues la carpeta del incidente porque la certificación de deuda se localizó más de un deudor con diferentes códigos postales. ¿Vale? Tipos de cosas. Podría ser que varios de los documentos no coincidiesen los tipos de, pues los nombres de los titulares, etcétera. Puede haber multitud de reglas a aplicar en estas validaciones. Esto está... ¿Por qué es interesante esto? Porque si empezamos a construir flujos de trabajo, y no hace falta que sean propios todos con Juritest 360, muchos conoceréis Power Automate o Well Apps, que son sistemas que permiten definir flujos, o los SAP, o otros tipos, Microsoft Dynamics. Esto se conecta también a estos sistemas. Por lo tanto, podemos hacer un flujo muy fácilmente, donde cojamos un correo electrónico de un buzón, el que sea, una inteligencia artificial con un asistente, que no da tiempo a hablar de esto, nos cualifique ese correo indicándonos qué hay que hacer con ese correo. Oye, es una factura, es una demanda a presentar, es tal. Active un flujo de trabajo que haga determinadas tareas, 4 minutos, muy rápido, ¿vale? Que active determinados flujos de trabajo y vayamos haciendo lo que se tiene que hacer en base a ese tipo de documento que hemos obtenido. Con lo cual nos estamos quitando toda esa carga administrativa, que vosotros todavía no la habéis vivido, pero en un despacho de abogados la gestión del correo electrónico, la gestión de lo que entra y sale del despacho, a nivel documental es una de las cargas de trabajo más importantes, ¿no? Aparte del cumplimiento de los tiempos, etcétera. Pero gestionar estos buzones roba mucho tiempo. Con esto podemos poner en marcha estos sistemas sencillamente arrastrando un correo a una bandeja o dejando que un sistema lo detecte que es este correo lo que hay que hacer. En nuestros sistemas siempre ponemos, como hablábamos antes, una fase de validación de todo lo que la inteligencia artificial ha leído y ha reconocido o ha seleccionado para que alguien se lo mire, sobre todo de cuál es el destino. Estamos en un momento tecnológico que en automatización podríamos llegar a presentar, en base a un documento, una demanda sin intervención de que nadie se lo mirase. O sea, el sistema sería capaz de construir el expediente, el asunto, toda la información, redactar la demanda, ponerla, presentársela, enviarla al ministerio a través de servicios web, presentarla, firmarla, recoger el comprobante y hacerlo. Pero tenemos que estar en ese punto lógico donde entra realmente a mi entender, lo que vais a poder vender, cuál va a ser lo que un abogado va a poder ofrecerle a los clientes y demás, que es el conocimiento que tiene de una materia, esa especialización y la responsabilidad que adquirís sobre lo que hacéis. Todo lo que es la manipulación, todo esto, el trabajo administrativo no va a existir, porque como comentaban otros ponentes, las empresas, las grandes las grandes techs, Microsoft, Google, Amazon, están trabajando en estos asistentes generalistas que van a hacer el trabajo del día a día. O sea, el trabajo administrativo de mover correos, contestar, todo esto, lo van a hacer directamente IAs. Si no va a ser de aquí el año que viene, van a ser en 2 o 3. Por lo tanto, lo único que vais a poder ofrecer es el conocimiento que tenéis de una materia, de cómo se soluciona un problema y la responsabilidad que admitís. O sea, si esto va mal, el responsable soy yo. Es lo único que vamos a poder. Vosotros en la parte legal y nosotros en la parte técnica. Y luego, para enseñaros un poco cómo queda esto en algo más tipado para el usuario. Dime. Minuto y medio. Voy corriendo. Esto es otro tipo de documentación, ¿vale? Donde vemos una nota del registro de la propiedad y cómo el sistema, ya en una plantilla ya más preparada, va extrayendo toda la información de ese documento. Toda esta información que vamos sacando en las diferentes etapas
sistema lo va atesorando, ¿veis? Esto es lo que llamamos nosotros un archivo, un JSON o JSON, etcétera, ¿vale? Que es toda la información codificada en un lenguaje que puedan entender las máquinas y las personas. Esto es lo que se intercambian en las diferentes llamadas a servicios, etcétera. Aquí tenemos toda la lectura que ha hecho de los documentos, toda la página por página y toda la información que he ido sacando, ¿ves? De la documentación, etcétera. Si vamos a otro, que es de otro tipo, a ver. Este también es muy interesante porque era una especie de reto que nos puso un cliente respecto, a ver que me vaya el ratón, a balances de una compañía. Y sencillamente pues el robot ha empezado a obtener informaciones del activo, del ejercicio, ¿ves? Toda la información, y luego una vez tenemos esos datos podemos aplicar las reglas de validación que os comentaba. Solo es un ejemplo de lo que se puede hacer con esta tecnología a la hora de reducir la carga laboral. Y ya está, porque Carol me va a... Quedó Bueno, pues yo les propongo hacer algo. ¿Qué tal si nos turnamos el micrófono? En vez de estar poniéndonos... Sí, esto. tenemos dos. Perfecto. Ah, ya, perfecto. Entonces, genial. Bueno, ya. Entonces, mejor tú coges este y entre tú y yo compartimos este. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, nada, ya nos han presentado. Gracias, Chema, por la introducción. Y bueno, yo quisiera comenzar con una pregunta que de hecho me hiciste una acotación bastante interesante y que, como te dije, yo estoy alineadísima contigo. Pero entonces, ante este hype de la IA, vamos a hacer algunas definiciones. Primero, ¿es lo mismo IA que automatización? Sí, no, y cómo lo aplican en cada una de vuestras tecnologías. A ver, empezamos contigo, porque como ya hemos terminado. Correcto. Ok, pues yo creo que efectivamente la respuesta es no. Una cosa es automatizar, que es algo que haces con procesos, y otra cosa es la inteligencia artificial, que es una tecnología que aplicas para, por ejemplo, generar automatizaciones, ¿de acuerdo? Son dos conceptos distintos que muchas veces se confunden. En nuestro caso, como habéis visto, es una plataforma que se basa sobre todo en el conocimiento del abogado, cómo poder retransmitir entre toda la empresa este conocimiento para asegurar un resultado 100% determinista. ¿De acuerdo? Que las palabras del abogado sean siempre las que aparezcan en este contrato, ¿vale? ¿En qué utilizamos nosotros inteligencia artificial? Bueno, el modelo contractual que habéis visto lo podéis hacer vosotros con la herramienta, o podéis utilizar la inteligencia artificial que tenemos entrenada con nuestro propio sistema para que subiéndoles un dataset de la misma tipología de documentos, por ejemplo, 150 contratos de prestación de servicios, ¿de acuerdo? Te analiza todos estos documentos, te obtenga todas esas partes que son variables y te construya el modelo base para que tú puedas después automatizar todos los procesos en tu empresa. La herramienta de inteligencia artificial que habéis visto, efectivamente, eso es generativo. Sí que aplicamos ciertos procesos de los que ya han contado previamente, ¿no?, para poder asegurar o al menos disminuir drásticamente lo que es el error en las respuestas. Principalmente diciéndole a la inteligencia artificial, si no sabes la respuesta, no contestes. ¿Vale? Esto es algo ¿Cuánto de porcentaje? Porque ahí vi un porcentaje interesante de minimizar el error humano. ¿85% creo que ponía? Bueno, en todo el proceso estamos hablando de minimizar en un 98% el error humano en toda la fase de creación de documentos, efectivamente. Interesante, ¿eh? Porque en Closebase decíamos 80%, entonces si ustedes han logrado 98%, genial, ¿eh? Bueno, ¿quieres añadir algo más? Bueno, entonces, ¿cómo aplican ustedes? ¿Es lo mismo? ¿Y automatización, no? Evidentemente no es lo mismo, o sea, la automatización más general ya existía antes, con diferentes tecnologías. Lo importante es que la IA es como una mega navaja suiza que nos ha permitido un nivel de automatización muchísimo más importante. De hecho, lo que hemos puesto es un factor humano de cosas que no podíamos hacer con automatización. La automatización necesitaba datos muy determinados, o sea, las decisiones eran deterministas. Tú decías, oye, vete por este camino si la cuantía es mayor de 6.000 euros. Necesitabas, o si ya ha habido, si la otra parte no ha presentado oposición. Y necesitabas un campo para que fuese la fecha de oposición para saber por dónde tenías que ir. La gran ventaja de la inteligencia artificial es que nos permite tomar esas decisiones no deterministas, basadas en el contexto. Si a una IA le paso todo el contexto del seguimiento de un expediente y ahí está explicado, oye, pues en tal fecha
explicado como se lo explicaríamos a un compañero de trabajo. En tal fecha la contraria presentó un escrito de oposición, la IA podrá determinar esa información y con un sistema bastante sencillo le podemos decir, oye, ¿ha habido oposición? Sí, pues si ha habido oposición, vete por este camino. Entonces, por eso, hemos dado un salto muy importante en lo que podemos hacer. Ten en cuenta que las IA son capaces de leer una pantalla. En los sistemas de robotización, los RPAs anteriores, tú te imaginabas lo que iba pasando en la web y dices, oye, si yo pulso este botón, lo siguiente que me encontraré es que la web estará así. Ahora no, ahora podemos decirle a ella que entienda lo que está viendo y responda en ese punto. O sea que también en este tipo de automatizaciones de sistemas que no están preparados, que no incorporan la inteligencia artificial directamente, vamos a poder automatizar. O sea, la idea es que podemos coger una aplicación hecha hace 30 años, poner una inteligencia artificial al lado, explicarle cómo tiene que utilizar esa aplicación y la inteligencia artificial la va a utilizar sin que tener que hacer ninguna modificación en esa aplicación. Eso es muy potente. Gracias, Josep. Bueno, ahora tengo una pregunta para ti, Paul. Bueno, a mí cuando hablamos de automatización, detesto cuando solamente se le reduce a la automatización de procesos o de contratos, porque se pueden automatizar muchísimas más cosas y muchísimos. O sea, a mí me gusta hablar más de documentos, o sea, se puede automatizar documentos, procesos, en fin. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo ha cambiado la automatización de documentos, y no solamente la de contratos, en LexDoca, la eficiencia operativa de las empresas que ya están utilizando vuestra plataforma? Sí, pues mira, haciendo un ejemplo y precisamente saliendo ahora mismo del mundo legal, ¿de acuerdo? Hay una auditora que está trabajando con nosotros y gracias a LexDoca ha podido automatizar todo el proceso de auditoría. Estamos hablando de que el 40% del tiempo que dedicaban sus más de 10 auditores de toda su jornada laboral a gestión de documentos, que son todos principalmente estándares con ciertas cosas que varían, ahora con LexDoca se ha reducido a menos de un 10%. Estamos habilitando literalmente a estas personas a tener más de un 30% de toda su jornada laboral a dedicarse a lo que de verdad les interesa, que es hacer su trabajo de auditor, ¿de acuerdo? También tenemos otras consultorías, ¿no?, que efectivamente en generación de informes hacen exactamente lo mismo, usan el sistema para determinar todos esos caminos que ya saben cuáles son las respuestas fijas y asegurarse de que los textos aparezcan siempre sin errores y de la forma en la que ellos quieren que aparezcan, ¿de acuerdo? Ya no aplica solamente al abogado para el contrato, sino que aplica al auditor para la auditoría, al consultor para la consultoría. Y luego también hay otro proceso en el que estamos trabajando que, por ejemplo, haceros una idea, un proceso que no depende de un solo documento, sino que es un proceso que tiene múltiples fases, desde un proceso comercial donde empiezas con el NDA, mandas presupuesto, firmas contrato, todo ello con sus negociaciones, validaciones de datos, etcétera. En LexDoca lo puedes sistematizar con un sistema de flujos también, en el que tú básicamente lo que haces validando los datos del primer documento es poder cogerlos y asegurarte de que estos datos sin errores se puedan llevar y volcar al siguiente documento, haciendo de esta forma que lo único que tú estés realmente negociando o validando en todas las fases posteriores sean esas partes que de verdad se han añadido. Todo el resto de la información el sistema, por definición, ¿de acuerdo?, no te va a permitir cambiarlo, siempre puedes, ¿no?, pero siempre te va a decir, oye, esto ya lo has negociado, ya lo has firmado, esto es así, ¿sabes? Y de esta forma lo que haces es realmente una bola de nieve que a más largo y más denso es el proceso, más es capaz de optimizarte en eso. Sin ir más lejos, un pequeño ejemplo, ISO 27001, ¿vale?, un proceso que nosotros tuvimos que hacer. En LexDoca se puede automatizar la generación de toda la información, hablamos de 39 documentos, ¿de acuerdo?, todo con información compartida, escrita de una forma u otra, pero son 39 documentos que una empresa tiene que generar para poder ir a esta auditoría y luego el auditor hacer su informe al respecto. LexDoca puede optimizar todo esto en más de un 85%, este proceso en concreto. Gracias, Paul. Y bueno, ahora una pregunta bastante orientada para ti, Josep. ¿Qué impacto ha tenido entonces la automatización de procesos judiciales mediante herramientas como Juritex en el día a día de los abogados y las organizaciones? Pues es muy variado porque, como os comentaba, hemos intentado que sea una herramienta transversal. Cada cliente la utiliza a su manera. O sea, tenemos clientes que han automatizado pues la descarga de notificaciones desde el juzgado, clientes que han automatizado buzones de correo electrónico con herramientas diferentes de la casa, pero la más impresionante para nosotros ha sido algo muy parecido a lo que os hemos enseñado. Evidentemente hemos tenido que ofuscar un montón de campos y quitar cosas. Es un despacho que se dedicaba a cualificar documentación bancaria directamente
como os he enseñado, sin que el banco les dijese nada. Oye, aquí tienes esta documentación, no sabían absolutamente qué tipo de procedimiento. Y era trabajo que a cada profesional del despacho le estaba ocupando alrededor de 4 horas en la franja baja, 6 horas en la franja alta. No tenían una herramienta de visionado y gracias a esto han reducido los tiempos en un 75%. O sea, prácticamente ya van al detalle, porque es el sistema el que les dice, fíjate en este paquete, en esta carpeta, porque aquí hay un problema. ¿Entendéis? Y eso es lo más importante. Mira, tenéis una cosa muy, muy buena, como veíamos en la demo de Luminance, que me ha gustado mucho, el separar lo que es diferente, donde está aquella pretensión, aquello que varía, ahí se ahorra muchísimo tiempo. Siempre estamos en esta franja. Hay mucho esfuerzo para poner en marcha un flujo de trabajo, una automatización, pero cuando lo tienes en marcha, el ahorro de tiempo es increíble. Bueno, yo quiero pasar a un momento breve de halago para ambas plataformas, porque soy abogada, pero también soy diseñadora UX y me ha encantado lo limpia que son ambas plataformas. O sea, de verdad, no es que soy afán del verde, pero me gusta que esté tan limpio y soy súper fan del morado. Entonces, o sea, la verdad que todo es súper entendible, súper friendly para los usuarios, que no necesariamente son abogados todos, como lo decían. Y eso me encanta porque son soluciones realmente transversales. Y aparte que también siento que plataformas como las de ustedes se prestan mucho para apoyar a las organizaciones y departamentos y equipos legales para a lo mejor pensar en implementar legal design, ¿no? Porque acá tenemos nuestro corazón de legal design. Entonces, quisiera también pasar al momento cotilleo, porque hay ahí un par de chismes que tengo aquí apuntados porque los he stalkeado bastante bien. Y bueno, en primer lugar, voy a soltar la pregunta para ambos. Entonces, para ti, Josep, cuéntanos cómo ha sido esa integración con PFS Tech y cómo así surge la idea, qué es lo que están viniendo haciendo, si es que nos puedes comentar algo en primicia el día de hoy. Y para ti, Paul, me gustaría que nos comentes cómo entraste en el Legal Tech y cómo así te llevas este premio en Wayra. A mí puntualmente me interesa. Entonces, empezamos contigo. No, pues oye, con la gente de PFS nosotros por diferentes proyectos en común llevamos ya hablando, pues creo que de antes de la pandemia, un montón de años. Y vas haciendo, nosotros íbamos creciendo, íbamos haciendo nuestra escalada, nuestra subida de la montaña, nuestro trabajo, y llega un momento en que como padre de la criatura pierdes un montón de tiempo en temas laborales, temas financieros, temas de tal, y te vas. Yo me iba alejando de lo que me gustaba, que era el crear soluciones, el aportar soluciones, etcétera. Y entonces teníamos muy buena relación y apareció, además por una tercera persona. Oye, ¿habéis pensado en esto tal? Y era como 2 personas que están allí, ¿sabes? Y nos vino en plan Cupido, por decirlo de alguna manera, ahí va el cotillo. Dijeron, un tercero dice... Sí, corrido, existe. Y dijo tal. Y empezamos a hablar y entonces sin comerlo ni beberlo, pues en agosto se presentó una muy buena oferta que solucionaba esa parte de quitarnos a nosotros toda la parte de la gestión de la empresa, porque PFS Tech es una gran empresa que tiene equipo especializado en muchas áreas de gestión y sobre todo el gran apoyo. Para mí personalmente y para el resto del equipo, fue como cuando estás acabando una escalada o llegando a un puerto de montaña y de repente ves un valle verde donde tienes un montón de colaboradores. Claro, es que nosotros éramos 20 y pico personas. Estás en una estructura de más de 500 personas a nivel internacional donde tienes gente que sabe de todo, que puede hablar de todo. Es un cambio, y os cuento, llevamos 4 meses realmente de integración y la verdad es que lo que empiezo yo a ver y hacia dónde podemos ir, sobre todo en LATAM, tiene muy, muy buena pinta. Ah, bueno. Van a saltar al otro continente, entonces, muy bien, ahí conversaremos. Bueno, y entonces, Paul, cuéntanos, ¿qué tal Wayra? ¿Qué tal la experiencia? Pues la verdad es que muy bien. Yo antes de Wayra, de hecho antes del Exdoca, ya había emprendido otros proyectos y bueno, yendo un poquito a la segunda parte de la pregunta, ¿no? De por qué te metes en el mundo legal siendo ingeniero informático, ¿no? Me di cuenta que emprendiendo, ¿no? Hay ciertos procesos que, bueno, a mí se me escapaban, obviamente, todo el tema de gestión de contratos, burocracia, etcétera, y entonces, claro, los delegaba. ¿Qué pasó? Esa startup no fue bien, no es nada raro, no he hecho nada mal, el 85% de las startups acaban fracasando, por lo tanto es algo que hay que normalizar e intentar maximizar el ratio de éxito, pero bueno, eso va aparte.
y me puse a analizar qué es lo que ahí me pasó, ¿no? Y me di cuenta que de la primera ronda que conseguí levantar, una ronda de Family, Friends and Fools, que se llama, que es básicamente esas primeras personas a las que consigues engañar para que te den dinero para desarrollar tu primera versión del producto. Dicho muy rápido. Pues bueno, conseguimos 80.000 euros y después de 3 años, 20.000 de esos euros se habían ido en procesos legales de gestión de contratos, pactos de socios, autónomos, ¿no? Otros tipos de burocracia. Y ahí dije, no puede ser. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que en el tiempo que yo he estado desarrollando una tecnología puntera haya muerto, en parte, no totalmente, ¿no?, por todo este proceso burocrático? Vamos a buscar una solución a esto. Y entonces, bueno, validando, probando distintas metodologías, distintos productos, ¿no?, validando sobre todo con el mercado, acabé llegando a lo que ahora es LexDoca, una plataforma de automatización de cualquier proceso documental y su ciclo de vida que puedan tener las empresas principalmente. Entonces, bueno, ¿en qué me ha ido Wayra? Wayra, tanto Wayra como B Combinator, que también estuve ahí, es una aceleradora, como en Attico Lab, de nuevo una incubadora, ¿no? Pasé por 3 fases, todos ellos me han ayudado precisamente a darme cuenta antes de tiempo de todas esas cosas que quizás yo estaba haciendo mal o no estaba haciendo de la mejor manera posible para que pueda, ¿no?, reencaminar mi propia empresa y poder acabar teniendo un buen producto. Me han ayudado no solamente a levantar inversión, cada uno de ellos, sino también a obtener visibilidad, contactos con clientes, ¿no?, y bueno, sobre todo esto, a ayudarme a pegarme el golpe antes de que me lo hubiera pegado sin su experiencia. Esto yo creo que es lo más importante. Genial, genial, muchas gracias, Paul. Y bueno, Chema, no sé si tenemos espacio para... Ya, ok, bueno. Listo. Entonces, tenemos ahí dos voluntarios forzosos, invitados de nosotros. Y por favor, me encantaría preguntarle primero a Albi Rodríguez. ¿Cómo estás, Albi? Un gusto siempre. Bueno, yo creo que te acerco el micrófono porque igual... Ah, sí, listo. Entonces, yo me quedo con este. Perdón, las espaldas. Y entonces, me encantaría preguntarte, ¿cómo se lleva esto de los equipos multidisciplinarios dentro del equipo donde tú estás? Y si es que ya llevan implementando tecnologías de automatización. Sí, muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, enhorabuena por el trabajo en esas 2 visiones de la gran empresa con una consolidación y una curva, y ese emprendimiento ya que no es tan emprendimiento porque ya empieza a tener de alguna manera los pantalones un poco largos, ¿no? En el caso mío particular, formo parte, coordino el Observatorio Legal Tech Garrigues y CADE dentro de Garrigues como parte del equipo de GE Digital, que es una unidad de transformación digital que se ha desarrollado dentro de Garrigues, y complementariamente a eso también participamos con la universidad, con ICADE, como casa de estudio en la que creemos y hemos apostado durante muchos años. Y esa experiencia yo creo que es lo más rico, creo que es el elemento, ante tu pregunta, más importante de trabajo. Eso hace que en este mundo de transformación completa, donde todas las cosas están cambiando a una velocidad tremenda, no solamente cambia la tecnología, sino que también cambia la ley, y nos cambia con aviso en Europa, ¿no? Y eso lleva, y por poner un ejemplo, los temas de identidad digital, temas de eIDAS, que estamos de alguna manera ya viendo unas respuestas que vienen a futuro y que nos obligan de alguna manera a tener que tener esa convivencia con estos sectores y tratar de buscar un mismo idioma y un mismo marco sobre el cual entrar. Por ende, el trabajo tratamos desde el observatorio que se haga con ICADE y con ICAI, más allá que ICAI es el componente de ingeniería, pero que de alguna manera siempre estemos cerca de los equipos que están trabajando en la parte de criptografía, los equipos que están trabajando en la parte de desarrollo, para que de alguna manera las soluciones vayan y los planteamientos de exploración vayan en integral. Creo que por ahí, y dentro del despacho ya hay toda una unidad que se llama GE Digital. Se adquirió un prestador de servicio de confianza también para, de alguna manera, entender estos temas de confianza digital que marcan y que vienen y que nos cambian la vida a todos, empresas grandes, medianos y a los particulares. Gracias, Alvis. ¿Le puedes pasar el micrófono a Arantxa, por favor? Sí, perfecto. Bueno, la otra voluntaria invitada. Entonces, Arantxa, bueno,
Me encantaría preguntarte, bueno, ya hemos cotillado un poco sobre la integración de ustedes junto con EMC, pero en todo caso, ¿sientes de que este tipo de colaboraciones entre este tipo de partners como ustedes y EMC deberían de abundar más en el sector jurídico y de qué manera sientes de que están ayudando a impulsar esta transformación y a generar nuevos casos de uso? ¿Cómo se están contribuyendo y aportando ustedes? Bueno, yo creo que hoy hemos visto muchos compañeros, ¿no?, que muchas veces piensas que es competencia y justo de lo que te das cuenta en estas sesiones es que somos compañeros y que somos muy complementarios, ¿no? Es imposible que una sola compañía pueda abarcar o cubrir todas las necesidades que necesita el mundo legal. Entonces, bueno, creo que esto es un ejemplo de cómo pueden existir múltiples colaboraciones. Además, la tecnología hoy en día lo permite, es decir, son todo plataformas abiertas, interconectadas, por lo tanto, es un ejemplo de unas integraciones sencillísimas. Antes, lo que nos llevaba a integrarnos 6 meses, un año, ahora es cuestión de semanas, y lo que eran antes migraciones de datos, que era un gran dolor, pues ahora también se hace muy poco tiempo. Entonces yo creo que los tiempos se acortan en todas estas integraciones y migraciones, y también se acortan los límites entre lo que consideramos que es competencia, ¿no?, que yo creo que es muy importante. En nuestro caso, pasos que hemos dado, pues hemos integrado dentro de PFS una compañía hace 2 años que se llama LexTools, que la conocerán, y si no la van a conocer todos los abogados, porque es la única plataforma que permite calcular automáticamente las tasas, las costas. Hemos incorporado a EMC, que nos complementa en muchas otras soluciones que tiene la casa PFS Tech, que viene además, he escuchado a un compañero, nosotros venimos, ya hemos tenido una escisión societaria, pero venimos de una compañía que somos despacho de abogados y de procuradores, entonces siempre todas las soluciones que hemos lanzado al mercado han sido testadas previamente y, digamos, fundamentadas en necesidades dentro de la compañía. Y añadir también, bueno, somos una compañía española que vamos creciendo últimamente muy inorgánicamente, pero también me ha gustado escuchar, ¿no?, de la inteligencia artificial. Hemos incorporado una compañía que es ICE, que lleva 30 años trabajando en inteligencia artificial. Es una compañía que la sufrimos todos los que estamos aquí directamente porque nosotros hacemos toda la valoración de admisión al crédito, es decir, cuando se tiene que conceder un crédito, los algoritmos de esta compañía son los que se utilizan para valorar la solvencia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, está muy presente en nosotros la tecnología porque nos dedicamos a ello y vamos incorporando todo aquello que consideramos que es complementario dentro de la casa, y tenemos diferentes colaboraciones y nos encantaría, de las reuniones o sesiones que ha habido aquí, tener más colaboraciones con el resto de los compañeros. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Joseph, gracias, Paul. Creo que hemos cumplido con el tiempo, ¿no? Pues sí. La verdad que vamos con mucho retraso. Algo tradicional, perdona. Se nota que estamos en el En mundo el sector técnico.